Analizaremos la Segunda Guerra Mundial, el tipo de conflicto, sus diferentes causas, el contexto, las circunstancias y etapas de la Segunda Guerra Mundial. Pero la Segunda Guerra Mundial, ¿qué tipo de conflicto es? Es un tipo de conflicto bélico y armado, en donde dos grupos de personas o seres humanos se enfrentan de manera distinta, violentamente. El conflicto bélico y armado ocurre por ciertas circunstancias, para mantener un poder de régimen político, para controlar territorios, para imponer ciertas ideologías y creencias políticas. Para que se dé un conflicto bélico y armado, necesita la presencia de fuerzas políticas, de fuerzas económicas y, lo más importante, de fuerzas militares. En el año de 1939 a 1945, en el continente europeo, se desata uno de los conflictos bélicos y armados más grandes de la historia: la Segunda Guerra Mundial, protagonizada por los países del eje y los países aliados. Este conflicto bélico y armado dejó como saldo más del 2% de la población mundial sin vida. ¿Por qué se considera un conflicto bélico y armado? Es por la presencia de fuerzas militares, de fuerzas políticas, de fuerzas económicas, pero también de personas civiles, debido a que en la concentración de campos bélicos estuvieron la presencia de personas civiles quienes, sin un nulo conocimiento de la estrategia de batalla, perdieron su vida. Es por eso que el conflicto bélico y armado es considerado uno de los peores conflictos en su tipo. Yo les voy a hablar acerca de los antecedentes que dan paso a la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial inicia en el año de 1939 y va a culminar en el año de 1945, siendo uno de los acontecimientos políticos militares con mayor impacto en la historia de la humanidad, con diversos alcances y consecuencias. Vemos el número de países partícipes que se vieron desventajados o perjudicados en esta Segunda Guerra Mundial. Los países con potencias mundiales y poderíos, tanto en lo económico, industrial, militar, han desarrollado una gran afectación por esta Segunda Guerra Mundial. Los países tanto como Alemania, Italia, el Imperio japonés, que han conformado las potencias de eje. Vemos también países como Estados Unidos, Francia y posteriormente la Unión Soviética, y entre otros también van a conformar un grupo de aliados. Esta guerra mundial ha marcado la historia de la humanidad, tanto por sus capacidades de destrucción, como ha sido el 2,5% de devastación en ese entonces. Actualmente se dan diversos acuerdos políticos internacionales que son destinados a trabajar y a mantener la estabilidad política, tanto por la paz, la soberanía, para que no vuelvan a ocurrir o surgir nuevas guerras mundiales. La Segunda Guerra Mundial fue uno de los conflictos armados más devastadores que la humanidad pudo conocer, siendo su principal líder Hitler, debido a que este fue la consecuencia de lo efectuado en la Primera Guerra Mundial. Él consolidó el Tercer Reich e instauró una política de expansión en Alemania, mismo que tenía objetivos de invadir el resto de países aledaños. Es así que el 1 de septiembre de 1939 decide invadir Polonia, violando el tratado de no invasión que había firmado con la URSS, dando inicio a la Segunda Guerra Mundial. Esta se dividió en 5 diferentes etapas. La primera fue la Guerra de Broma. Básicamente se trataba de que ambos bandos no iban a atacar hasta que el primero atacase, siendo así que los alemanes aprovecharon este momento que se había descuidado tanto Inglaterra como Francia para empezar a invadir Polonia, tomar Luxemburgo, Checoslovaquia y parte de Francia. La segunda etapa fue la pérdida de Francia, cuando el Imperio Alemán empezó a invadir Francia a través de Bélgica, y ahí empezó a perder territorio el Imperio francés, por lo que tuvo que ceder mitad de su territorio a los alemanes, y a través de un acuerdo de armisticio lo hicieron. Anteriormente a ello, Inglaterra, al no acceder a firmar el armisticio, inicia un conflicto aéreo con Alemania, lo que provocaría la devastación de sus ciudades. Es así que cuando se forma el eje Roma-Berlín-Tokio,
se anexa Japón al bando de los nazis y esto provocaría que Estados Unidos ingresara a la Segunda Guerra Mundial, debido a que ellos tenían grandes conflictos tanto comerciales como bélicos debido a lo ocasionado en el Pearl Harbor. Además de esto, la Segunda Guerra Mundial concluiría junto con la caída de Italia y Benito Mussolini, y además de esto con el retroceso de Alemania por la alianza formada entre Estados Unidos, la URSS e Inglaterra en el año de 1945. La conferencia de Yalta fue una reunión en la que asistieron los representantes de la Unión Soviética, Estados Unidos y Reino Unido antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial, con el fin de coordinar sus planes de guerra, ya que las operaciones en contra de las potencias del eje se encontraban en un momento decisivo. Tanto Roosevelt, Churchill como Stalin intentaron llegar a un acuerdo lo más amplio posible para que esto no afectara al futuro de la Europa que estaba por ser liberada. En esta conferencia se resolvió la desmilitarización de Alemania y el fraccionamiento en 4 zonas que serían ocupadas por la Unión Soviética, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. Aquí se creó un Consejo de Seguridad para la ONU, se propuso también crear una conferencia en San Francisco para organizar Naciones Unidas. Una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, la política mundial pasó a manos de las 2 grandes potencias en ese entonces, que fueron Estados Unidos y la Unión Soviética. Esto dio inicio a la Guerra Fría. Después de que Alemania fuera derrotada, fue dividida en la República Federal de Alemania bajo el dominio norteamericano y la República Democrática Alemana bajo el dominio